Hoy vamos a hablar del cuerpo y el goce, ¿no? Y entonces el otro día lo que hablábamos eran de las manifestaciones en la actualidad, donde decimos que predomina la angustia, el cuerpo, el goce, las pulsiones, ¿no? Más que la palabra. Entonces, remarco esto, que son manifestaciones que nos muestran, a través del cuerpo y de la violencia de sus actos, un más allá del principio del placer. ¿Se entiende, no? Quiere decir que, se nos muestra una acción, ¿no? Lo que les comentaba del chico de la drogadicción. Tú no te drogas, no sabes nada, no entiendes, ¿no? Es como algo que tiene que ver con dejar sitiado un poco la palabra en el sentido de qué me pasa, que me drogo, ¿no? Sino que tú eres una idiota que no te drogas, o sea que no entiendes nada de esto, y que yo me preguntaba muchas veces si ese discurso es pulsional y es perverso en cierto modo, ¿no? Porque está anulando y dando por sentado que tú no sabes, pero además renegando la castración. Al que viene ahí a verte a ti no le pasa nada, aunque está completamente, no sé si decir destruido, pero más o menos. Entonces, otra de las cosas se trata entonces como de un llamado sin voz, ¿no? La gente viene, este chico venía, había sesiones que venía tan mal que lo atendía en la puerta, lo hacía pasar un momentito, recogía el dinero y lo decía así no, y se iba. Y él seguía viniendo. Hay una insistencia, una repetición, que a veces eso nos pasa muchas veces, que uno se pregunta, ¿esta persona por qué viene? ¿No? Porque viene, insiste, y viene, pero no, aquí no hay análisis, no pasa nada, no, eso pasa mucho. Entonces, es un llamado sin voz en el que predomina la angustia y que puede causar la angustia del analista, ¿no? Que no pueda escuchar más allá de esa angustia. Es como cuando uno no puede escuchar al autista, es un poco loco decirlo así, pero escuchar al autista es apuntar a un sujeto más allá, el sujeto de la estructura, y no ponerle un delfín para que pueda hacer alguna cosa, que si lo ponen y le sirve, vale, no digo nada, pero lo de los delfines a mí siempre me llamó la atención. Que uno ve que los niños autistas los ponen con el caballito y eso, y bueno, van haciendo y tal, aprenden a limpiar, pero es como un autómata, ¿no? Entonces, que está bien, que hay una socialización, si quieren, una posibilidad de conectarse con los animales, con los otros y no sé qué, pero que si le hablamos de lo que hay que hacer, pero no le hablamos a un sujeto, lo transformamos en un objeto. Ahí hablaba deseo de la madre, deseo de una lista, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, desde cómo lo planteamos, por más que nos vengan con una posición en la que no hay suposición de saber, ¿no? Como en este chico, tú no sabes, si no has probado esto, te estás perdiendo lo mejor. Que a lo mejor vete a saber cómo es el asunto, por las dudas. Ya no lo probaré, pero no se me ocurrirá ahora. Pero yo lo que le preguntaba a él era, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué te produce? ¿En qué momento? Y él se ponía un poco mal, porque si tú preguntas eso, no hablas de un saber, ¿no? O de un lugar, amo, como decíamos hace un rato, no debes drogarte, ¿no? ¿Sí? ¿Qué se siente? ¿No? Él me dice que yo no sé, bueno, ¿qué sientes? ¿Qué te proporciona? ¿Para qué? Entonces uno pregunta eso y la gente te contesta. Es que, bueno, claro que te contesta. Te contesta por qué se come el donut en un determinado momento, por qué no sé qué, por qué se hace un tatuaje, por qué se cortó. Pero si no interrogamos al sujeto, si no le hablamos a ese que está más allá de toda esa parafernalia que te deja como sorprendido o te asusta muchas veces, ¿no? Si no le hablamos al sujeto, nos quedamos con la fenomenología, nos quedamos un poco espantados, no hablamos, nadie habla y nos salimos de aquí. Y a lo mejor tiramos de psiquiatra.
¿no? Cuando uno se desespera, dice, ay, es que le des una medicación. Le dan una medicación, igual habla menos, depende, ¿no? O por ahí habla con el psiquiatra y el psiquiatra le explica que lo que tiene es como una señora que le diagnosticaron una de esas sensoriales sensitivas, ¿cómo se llama? Las psicosis esas afectivas. Ay, qué encanto del psiquiatra. Ahora sé lo que soy. Dice, no creo que tenga que venir a hablar más contigo, porque ¿para qué? Si ahora ya lo sé. Y verdad, él le dio una medicación, le dijo eso y le dijo que se le iba a pasar. Ya vendrá otra vez. Porque claro, se te pasa mientras estás medicado. Ahora ella quiere dejar la medicación, ya me enteró. O sea que... Pero quiero decir que a veces, si uno cree que puede con todo, le dices, usted tiene esto, no hace falta hablar. Al revés, también me pasa que los psiquiatras dicen, no la aguanto más, no puedo con esta persona, te la mando a ver qué puedes hacer. ¿No? Hay de todo. Pero quiero despejar la cuestión del saber y del saber de las terapias alternativas, que a veces funcionan, ¿eh? Yo qué sé, por ahí te vas ahí, haces un grupito, te haces amigos, yo qué sé, te hace bien, no te hace mal, pero no te hace asumir las causas, ¿no? Te pones un montón de pelotitas, pegas unos cuantos golpes, te lo pasas bien y te imaginariamente ¿cómo se dice la hipnosis? Sugestivamente te da forma, te da cuerpo, ¿eh? Si estás deprimido, si estás mal, te sientes muy angustiado, muy solo y en el grupo, te haces un lugar y haces un poco de adolescencia. La adolescencia y el grupo para salir al mundo, ¿no? Y eso igual te sirve, te sostienes. Claro, te sostienes siempre y cuando eso no te condicione a estar agarrado del grupo para ir a todos lados o respirando cada vez que te pasa, sientes algo, que eso es lo que les quería comentar de un caso que vi. Que tienes que parar, respirar, y la gente, eso no es socializarte, eso parece que estás haciendo un espectáculo, ¿no? Pero es una manera de contención o de calmar la ansiedad para cada uno lo que le sirve, ¿no? Pero nosotros, si en algo nos diferenciamos de eso, es que sabemos que no sabemos. Sabemos que para saber o para poder hacer algo hay que escuchar los saberes del otro. Y con ese saber se hace una construcción en el análisis y a partir de ahí se llega al objeto causa de deseo, ¿no? ¿Con qué se satisface ese sujeto? ¿Qué busca ese sujeto? Si no decimos es obeso, es anoréxico, entonces tiene que ir a clínica. Ahora las clínicas son interesantes, ¿eh? Hay clínica de menopausia, clínica de la mujer, clínica de la obesidad, clínica de... Bueno, no clínicas, departamentos dentro de las clínicas, ¿vieron? Me puse a leer un día, me fue interesante. Trastornos alimenticios, lo pone ahí bien grande. La reproducción de la mujer, la otra no sé cuál. Todo tiene, entonces tú no eres un sujeto, eres menopáusica, pues hacer un grupo de menopáusicas. De procreación, pues la mujer, no sé, que no está mal, pero que no es suficiente, quiero decir, ¿no? Que no es suficiente como sujeto, eso no es, eso es algo que te pasa. No puedes tener un niño, vas a una clínica de reproducción, no vas a ir al traumatólogo, pero eso no es. ¿Qué pasa? Mira, a mí me pasó una vez una muchacha que no podía tener niños hacia la reproducción y lo que se me ocurrió es de locos, en la transferencia, porque yo no creo, porque no sé qué, porque me habían dicho una abuela mía, el padre de la abuela que había sido no sé qué, tenía un amuleto y no va que tengo un amuleto justo en ese momento que me había regalado un chile. Digo, aquí tiene el amuleto, tóquelo. Es su gestión, no digo que hice un análisis ahí, ¿no? Pero ¿cómo ¿cómo lo digo? Sin intervención de la ciencia,
pero algo seguramente en esa sugestión le autorizó o le liberó para que ella pueda hacerlo, porque a ver, no me voy a creer en el amuleto, pero era como un significante que andaba dando vueltas, la suerte, el amuleto, no tengo suerte, tendría que tener, no sé qué, y justo ahí en la lámpara que tengo en el escritorio tenía el cosito este. No, mire, dele, hágale así. Y hiciste una niña. Claro. Después decía, la tuve por ti, no. Después hay que seguir trabajando, porque si no queda, ¿no? Y yo así, yo me lo creo también, digo, mira, ahora cojo el amuleto. A todo el mundo cuando entra. Es una clínica, es una clínica, claro. Una clínica. Claro. Es que, claro. Pero quiero decir que estas cosas, que son las terapias también alternativas, funcionan. Porque si te desbloquean alguna cosa, funcionan. ¿No? Tampoco hay que decir que no se haga nada, que esto está mal y pelearse con eso. Lo otro es otra cosa. ¿Sí? Y es cierto, como hablábamos hoy, que en un primer momento de la transferencia predomina lo imaginario, y predomina la transferencia es más imaginaria, es más de superstición, es más de, ay, mirá, yo siempre tengo esta imagen, pero es personal, bajar en el ascensor y decir, uy, ¿cómo supo? Se dio cuenta, ¿sabes esa que te cae la fichita en el ascensor y dice, claro, seguro que pensó y no pensó, es uno que te pusiste a trabajar. Esa es la función del analista. Entonces, si nosotros, ¿no? Bueno, es la pregunta que yo les hago. ¿Podemos pensar que no hay sujeto detrás de todas estas nuevas modalidades sintomáticas? El que lo hace, el que se tatúa. ¿Es un sujeto del inconsciente? ¿Es una moda? ¿Quién es? Bueno, habría que preguntar, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente, porque si no decimos, la época del internet, todo el mundo, ya ves, subís al metro, están todos, a todos no les significa lo mismo, ¿no? Y quería comentarles esto porque una muchachita que viene a tratarse, un momento que se dio cuenta que se empezaba a desprender de la madre, ¿no? Y que dice, quiero tatuarme. Yo digo, empezamos. Porque claro, primero hacía un montón de lío por internet, salía con chicos que la trataban mal, bueno, todo fue recogiendo, todo eso se fue desapareciendo y le queda la idea del tatuaje. Y entonces dice, quiero ponerme quiero ponerme unas alas. Yo pienso, qué bien, simbólico, ¿no? Porque voy a volar, voy a salir de la casa, no sé qué. Y ella misma me dice, es que a mí, yo te aviso que se me va la pinza. Pero es como si ella no confiara que el símbolo lo podía meter en la cabeza. Entonces, a partir de que no se lo pudo hacer porque le daba alergia, no sé qué, pero ella empezó a pensar, dice, igual no me hace falta, porque como no se lo podía hacer, dice, tengo que encontrar otra manera. ¿Y cuál es la otra manera? Y acordarme. Entonces se puso a escribir. En vez de escribirse el cuerpo, escribió cosas respecto de ella, bueno, y ahora escribe novelitas y escribe cosas, que por supuesto su madre dice que son buenas novelas. Faltaría más. Porque si no la deja volar, ¿no? No la deja escribir. Otra de las cosas que vemos que pasan actualmente, que dicen, ahora hay un predominio de la anorexia. ¿De verdad lo piensan así ustedes? ¿Un predominio de la bulimia y de la anorexia? ¿Lo ven como una cosa de ahora? Es un síntoma actual. Es un fenómeno. Puede ser. Hace un tiempo que había escrito un artículo por las bailarinas. Ahora ya no es más por las bailarinas, es un efecto de internet. Siempre hay algo que hace hacer. Claro, si lo miramos de afuera para adentro, ¿no? Decimos, es la cuestión social que le hace, que es la imitación, que no sé qué. Pero si lo miramos de dentro para afuera, nos podemos preguntar
algún porqué y que use un elemento social, hace que, claro, tomes de lo que hay un cierto modelo, ¿no? Pero, por ejemplo, una nena que vino a verme anoréxica, porque dicen que hay anoréxicas de verdad y de que no son. Bueno, cierto, hay anorexia y hay anorexia. ¿De verdad qué quiere decir? Que si uno no se está muriendo no es anoréxico. ¿De verdad quiere decir? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un enfermo psicótico, ¿no? Que no come. Si tú lo ves por la calle y dices, eso es una anorexia. Una anorexia, pero ¿cuál es la razón de la anorexia? Me envenenan la comida, puede ser una paranoia, puede ser distintas cosas. Entonces, no podemos decir la anorexia es un fenómeno social, todo es anoréxico y todo igual, y entonces, ¿qué hacemos? Las ingresamos, les ponemos una ingesta, ¿no? Entonces viene la nena y me dice, no quiero hablar, sí habla, porque tiene todas las palabras que le usan en el lugar donde se ingresa. No quiero hablar de ingestas, no quiero hablar de... Bueno, me dice varias palabras que son así de... Dice, esto a mí me tiene que pasar por algo. Me empieza a contar y en su relato, como quería ser bailarina, pero no es anoréxica por bailarina, ella lo dice después. Dice, como quería ser bailarina y yo me veía mucho pecho para bailar. Y el profesor también, decían que hay que ser delgado, no sé qué, bueno, esas cosas, ¿no? Te deseo, tenés que ser, no sé qué. La mamá le regaló para un cumpleaños una operación de pecho, achicarlo. Con todo el amor de madre, le quitó los pechos. Y a partir de ahí empieza la anorexia. Cuando hablo con ella me dice que no es solo eso. Bueno, ella va hablando, ¿no? Porque ella quiere hablar. Me dice, no me interrumpas, además. A veces yo quiero preguntar algo, o sea, parece Dora, ¿no? Ya cállese. O sea, me dice, es que mi padre me avergonzaba. Yo, ¿cómo? ¿Qué era? No sé, bueno, más o menos. Que venían los amiguitos a la casa, y ella le empezaba a crecer el pecho. El pecho tiene, ¿no? Del lado madre y del lado padre, y el padre decía, mirá, le están creciendo las tetitas, y hacía bromas. Bueno, la perversión del discurso de un lado y de otro, ¿no? Y ella, en este caso, en su construcción fantasmática, cómo sustraer el cuerpo al otro, ¿no? Cómo no ser el objeto del otro, transformándose en lo más real, ¿no? Es como salirse de lo simbólico, pero estaba en lo simbólico, porque ella podía hablar, salirse de lo imaginario, el cuerpo, ser el falo, arreglarse, todo eso no podía. Tenía que hacerse lo más real posible para no ser mirada. Paradoja del asunto, porque cuanto más delgadita estaba, más tenía los ojos encima. Eso pasa ahora y pasó hace 10 años. No es novedoso, ¿no? Porque yo estoy buscando lo novedoso, ¿saben? Y no lo puedo encontrar. Puedo encontrar detrás de estos sujetos una estructura. Cómo sostener un deseo, cómo tener un cuerpo, ¿no? Un cuerpo a la demanda del otro, desde lo que uno puede pensar, desde el estrago materno, te quito lo que él mira, lo que tú tienes, yo te lo saco. Podemos historizar un poco, ¿no? Porque si no nos cogemos una manía con internet que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y hay gente que juega como un niño que atiendo, que jugando elabora, y hay niños que juegan como una adicción para salirse, ¿no? Para salirse de sus compromisos, bueno, como niño, como en el colegio, lo que sea. Entonces, si no lo pensamos en el caso por caso, si no lo pensamos que hay un sujeto ahí, hacemos un discurso fenomenológico de todos los acontecimientos. Y creo que los analistas también. Por eso decía yo, claro, desapareció la histeria, ¿no? ¿Y desapareció cuál?
¿Cómo, no? ¿Qué histeria desapareció? Si la histeria no hace lo que esperamos que haga en la Viena de Freud, y mira. Por eso digo que lo que les quería comentar respecto al goce y al cuerpo, que el cuerpo del que nos ocupamos no es el cuerpo real, de la realidad, ¿no? Es otro cuerpo. Si digo esquizofrenia, ¿no? Y la pienso desde el psicoanálisis, Freud ya lo dijo, ya lo vio, el lenguaje de órgano, porque el esquizofrénico te habla, ¿no? Mi hígado, las vías nerviosas, no sé, te dice su delirio, su manera de sostenerse y construirse. Pero a veces, por eso tenemos que pensar, si hay fallas de lo simbólico que pueden producir cuadros delirantes en las neurosis, como por ejemplo en una neurosis obsesiva o en una histeria, o si es una forclusión de lo simbólico, que entonces el lenguaje, cuando ya vas escuchando, no encuentras el anudamiento, a veces no encuentras la puntuación en la frase. Todo esto, toco, por ejemplo, en la psicosis maníaco-depresiva. No es como no hay punto de capitón, ¿no? Todo sigue, habla, no puede parar. Y tú crees que entendió algo y te lo dice de una manera que está dialogando contigo, sin embargo se relisca, se va. No, es como dice Lacan, la lengua desatada, ¿no? Habla, pero tú quieres poner un tope y no es el punto que da sentido a la frase, y se hace una metáfora, ¿no? Tú lees, no sé, el nene fue al colegio, pum, sigue, le dije, no le dije, y si paras en colegio, ¿no? Parece que toma un sentido. Bueno, pierde el sentido. Y del otro lado, del lado melancólico, se va toda la palabra y queda el objeto, ¿no? Desangelado. ¿Tienen que irse? Yo me tengo que ir. Falta un poquito. Pues, ¿qué quiero decir con todo esto entonces? Que me gustaría que pudiéramos pensar que ni modernos ni no modernos, somos psicoanalistas. Si queremos pasear por la Viena de Freud y nos ponemos una peluca y hacemos no sé qué, mira, pero no es, ¿no? Si escuchamos, mira, este te sorprende, el otro de otra manera y el otro de otra. Entonces, como nosotros también estamos inmersos en el malestar en la cultura actual, también estamos afectados por eso. Entonces, lo que no podemos decirle a un paciente tiene que venir todos los días, incluidos sábados, ¿no? Porque eso se hacía en los orígenes del psicoanálisis. Bueno, tenemos que hacer ciertos cambios, ¿no? Para poder operar. Y en estos casos, que son con esta, como si fuera la pulsión ahí delante, no le vas a decir, no vas a quedar en silencio, ¿no? Para evocar la pulsión, porque ya está ahí, ¿no? Y tendrás que hacer un poco de marco, tendrás que contener la situación esa para que el otro recupere la palabra, ¿no? Pero no puedes decir vaya al diván, en ese caso, ¿no? Está ahí, se tira por todas partes y dice, bueno, tírese en el diván. Y hay más que, hay gente que uno duda, pero te pide el diván como una manera de sacar la mirada, ellos. Y a lo mejor uno no lo tiene muy claro, pues a ver si lo pongo en el diván y se brota, sin embargo se calman. ¿Qué tiene que escuchar uno ahí también? Diván, neurosis, bueno, es cierto, no vas a meter toda la psicosis menos según qué, pero hay momentos de estabilizaciones que hace falta que sacar la mirada o te piden, ¿no? Puedes maniobrar, lo cual no quiere decir perder el lugar de analista, ¿no? Si creemos en la vigencia del inconsciente, pues creemos que da mal, porque es una creencia. Si nos dejamos afectar por el inconsciente, ¿no? Si lo podemos escuchar. Entonces, si lo podemos escuchar,
Quiere decir que si hay vigencia del inconsciente y alguien viene a hacerse el loco, a tirarse por donde sea y nos dice de todo, que esto no sirve para nada, usted tiene diván, usted cree que la palabra no sé qué, si me lo viene a decir, lo escucho, porque algo lo está trayendo aquí, algo de él, ¿no? De sí mismo. Aunque te muestre las cosas, aunque te diga, ¿no? Bueno, te abrace, bueno, ahora es más así, ¿no? Los chicos te tutean, no sé qué, y luego digo yo, oh, no, ya está. Eso es estar afectado por el malestar y por la cultura general. Claro. Ahora, si nosotros hacemos réplicas de Lacan, si hacemos las locuritas de Lacan para sentirnos lacanianos, no estamos haciendo análisis, estamos haciendo una payasada, ¿no? Que, ¿sabes? Lacan le decía, o se metía con uno, no sé. Bueno, eso lo hacía él. Cada uno tiene que hacer lo que puede. Entonces les leo rápido una cosa de esta muchacha, la Marta Sanz, sobre el cuerpo. Porque para seguir trabajando lo del cuerpo y el goce. Ella el libro se llama Clavícula, ¿no? Y ella dice, ¿cuándo empieza el dolor? El primer síntoma. Quizá yo podría... Ay, es que no me imprimió bien. Yo podría fijar el mío mientras sobrevuelo el océano Atlántico rumbo a San Juan de Puerto Rico. Aunque ese sería más bien el exótico o cosmopolita comienzo de una novela que tendría que firmar alguien que no soy yo. Porque ella tiene éxito y la invitan a Puerto Rico a dar una charla. Un escritor peruano residente en USA o una autora de bestsellers entre históricos y sentimentales, ¿no? Todos los que pueden ir, y ella dice, me dieron un lugar, ¿no? Te llaman para qué tal. Dice, pero realmente sucede así. Mientras sobrevuelo el mar, constantemente diurno, noto la presencia de una costilla. Una costilla bajo el pecho izquierdo. Y en la costilla detecto una pequeña cabeza de alfiler que súbitamente se transforma en una huella de malignidad. Como decimos que el cuerpo del que se ocupa el psicoanálisis no es el cuerpo real, esta es la que nos muestra cómo significa a su manera el cuerpo, ¿no? Una fractura en la osamenta o el reflejo de una vorágine interior. Voy leyendo un libro, siempre leo alguna cosa con la que procuro distraerme del ruido de mi propio cuerpo. Como el cuerpo le habla, es una histeria, ¿eh? No es una esquizofrenia que le hablan los órganos. El cuerpo, ella está atenta a los ruiditos del cuerpo y a la amenaza de alguna enfermedad. Estoy harta de escucharlo. Durante unos instantes estoy convencida de que esta vez ya no hay marcha atrás. Y este viaje será el punto de inflexión hacia lo malo. Bueno, después sigue, ¿no? En el momento del éxito, ¿no? de lo fálico, de la potencia para la mujer, ella entonces después lo cuenta, después dice, como una tía mía que fue de urgencia y eran flatos, ¿no? Ella lo dice, estaba llena de pelos, no sé cómo lo dice. Pero es, si el cuerpo de la mujer, ¿no? Y el cuerpo en la histeria tiene que ver con ser y representar el falo, en el momento que alguien dice, tú lo tienes, ¿no? Tú eres, tiene que estar en esa posición de poder, y va en el avión y se va a morir. En vez de la castración, decir, bueno, esto, mira, voy ahí, pero tampoco, no me puedo creer que soy, pero frente a eso, la amenaza de muerte en lugar de la castración. Muy bueno. ¿Alguna pregunta más? No. ¿Nos vamos? ¿Esto lo escribe para hacerte vacío? ¿Es parte de una novela? Es una novela. Esta muchacha, eso ya se los recomendé. Esta muchacha yo la quería invitar, no tenemos fondos en este momento, pero
si quieren y hacemos un grupo más o menos grande, les podemos juntar dinerito y le invitamos, si no tenemos aquí en Apertura. Muy interesante, yo la escuché hablar y ella habla, porque la escuché hablar en una cosa de maltrato, de violencia, ¿no? Y ella tiene el valor de decir que ella se da cuenta cómo se buscó la violencia. Porque dice, yo ya me violentaba, porque ella así se violenta. Ella dice, es la microviolencia, la llama, ¿no? Yo siempre amenazándome, siempre, ¿no? Violentándome, siempre, no sé qué. Así, en esta posición, ella se coloca, bueno, se colocaba, ¿no? Porque la elabora de alguna manera, en una posición donde está como objeto de la violencia del otro. En este caso, para ella, los médicos. Ella va, y entonces el médico serio mira la placa, no se sabe, la deja ahí, ¿sabes? Y ella quiere que le expliquen, bueno, entonces ella hace el recorrido, ¿no? por la demanda de saber, hasta que se da cuenta y se cabrea porque dice no sabe nada y no sabe ni cómo tratar. Bueno, hay todo un recorrido. Y por eso es interesante y es lindo escucharla hablar, porque parece que está en una sesión prácticamente. Y ella dice, es curioso, dice, lo invitan los psicoanalistas muchas veces. Y sí, claro, porque explica las cosas de este modo. Ahora, habla, tiene un lado hipocondríaco, pero tiene otro lado que tiene que ver con el falo, tiene que ver con ser mujer, tiene que ver, ¿por qué no tuve hijos? Dice, ¿no? En un momento, tuve hijos porque mi madre me contó toda la vida que sufrió muchísimo en el parto, que no sé qué drama, ¿no? Porque no lo explica. Claro, tú escuchas, ¿no? Desde pequeño, casi me muero, casi te mueres, no sé qué, claro, luego estás siempre al borde de la muerte. Entonces, cada cosa que puede ser una satisfacción se transforma en una desgracia. Bueno.